Una historia de amor atrapada en el verano de 1958. Un triángulo amoroso con un final trágico. Un hombre que dedicó toda su vida a mandar obituarios a periódicos por el aniversario de la muerte del amor de su vida. Un hijo que busca la verdad sobre su padre. Una becaria que desvela un secreto guardado durante 40 años. Una película que surgió tras leer una esquela. El verano que vivimos es una historia de amor desarrollada en dos épocas, 1958 y 1998. Dirigida por Carlos Sedes y protagonizada por Blanca Suárez, Javier Rey, Guiomar Puerta y Carlos Cuevas. ¿Cómo olvidar aquel verano que vivimos? Esta que os voy a contar no es la historia de mi vida. Ojalá lo fuese. Esta que os voy a contar es una historia de amor que comienza en 1958 y que se extiende durante casi 40 años. Una historia de amor eterna que sucedió durante el verano de 1958. Dos épocas que van alternándose para explicar cómo surgió ese amor y, a la vez, para desvelar los misterios de ese verano. Estas se pueden diferenciar claramente. Los protagonistas de la historia que sucede en 1958 son Lucía y Gonzalo Medina. Gonzalo va a Jerez a construir la nueva bodega de su amigo Hernán. Está bien. Lo que no sabe es que se enamorará de la prometida de su amigo, y nada volverá a ser lo mismo. Se verán envueltos en un amor en el que un engaño hará que sus caminos se separen para siempre. Márchate ahora mismo. Luisa, Luisa. Muerta. Márchate. Tu nombre aquí está maldito. Si vuelves te van a matar. Le prometí a Hernán que te dejaría ir de una pieza. El vestuario de los personajes y los decorados harán que nos remontemos a los viñedos de Jerez en 1958 y a cómo vivían entonces. El atrezo que más llama la atención está perfectamente elegido. El coche con el que Gonzalo se pega el golpe en el Renault 4CV, cuyo primer modelo se fabricó en 1947. Por otro lado, la cámara de Gonzalo es una Rolleiflex Automat. Dicen que trae buena suerte hacer una fotografía antes de empezar. ¿Eso quién lo dice? Lo digo yo. ¿Ahora? Ahora. La cual se empezó a comercializar en 1937. Mientras, los protagonistas de los eventos que ocurren en 1998 son Isabel y Carlos, que van por España buscando la verdad sobre Gonzalo Medina para descubrir quién era Lucía y cómo falleció. Aquí también podemos encontrar elementos propios de finales de los 90. El móvil que usa Carlos para hablar con los de la inmobiliaria y su prometida es antiguo. Otro ejemplo es el viejo coche que usan para emprender su viaje por la verdad, y también tendríamos el sistema de impresión y búsqueda en la hemeroteca y los archivos. Bueno, aparte de lo que hemos dicho de las esquelas, que también tiramos de hemeroteca, buscamos todas las esquelas que había escrito este señor a su mujer, también hicimos un viaje que también fue, igual que con los actores, te sirve mucho conocer quién va a interpretar, te sirve mucho también conocer el sitio donde vas a grabar, las localizaciones. Fuimos de visita a Jerez un fin de semana y la verdad que nos explicaron un poco el proceso del vino, vimos cómo ¿dónde estaban las bodegas? La idiosincrasia de la tierra aquella, cómo funciona todo allí. Entonces, claro, eso te da como muchísimo, ¿no? También a la hora de escribir. Y aparte, como Gonzalo era un personaje que estaba obsesionado con la arquitectura, también estuvimos leyendo un montón de libros sobre arquitectos de los años 60, sobre Eduardo Torroja, por ejemplo, Sainz de Goitia. O sea, como que hicimos un trabajo de documentación bastante exhaustivo. También hicimos un trabajo de investigación sobre el etiquetado del vino. Sí. No sé si, bueno, conocéis allí el único anuncio que hay en Madrid que todavía se permite en exterior es el Tío Pepe, ¿no? Es que te veo una bodega de González Díaz de Jerez. Entonces, claro, toda esa cartelería de los años 30, 40, todo eso lo tuvimos que leer, lo tuvimos que ver, vimos un montón de documentales, ya te digo. Sí, incluso también vimos documentales, películas que se han hecho sobre vinos, pero yo creo que lo fundamental fue el viaje a Jerez, sí, porque descubrimos muchísimas cosas sobre la elaboración del vino, cómo es el sitio, y yo recuerdo especialmente que
en la versión de guión que nosotros teníamos antes de viajar a Jerez, las bodegas estaban fuera de la ciudad. Y una vez estuvimos allí en Jerez nos contaron que no, que en aquella época las bodegas estaban dentro de la ciudad. Entonces fue muy interesante porque eso nos permitió centrar más la historia en la ciudad. Entonces yo creo que la peli se empapó un poquito más de lo que era el casco histórico de la... Cambió un poco de territorio, Claro. ¿no? Teníamos una peli como que sucedía un poquito más en el campo. Más ¿no? en la piña, En las eso piñas, es. pero luego de repente pues te das cuenta que el proceso, que no se ha industrializado el proceso del Jerez y que sigue siendo un proceso artesanal que se sigue haciendo desde 1800 o cuando se inventara el proceso, bueno, de los fenicios. Sí, súper antiguo. Que también leímos, entonces, bueno, también vimos la decadencia de la ciudad, de Jerez, que tuvo un esplendor a principios del siglo XX que fue increíble. Y bueno, todo eso nos ayudó mucho como para componer esta familia, esta bodega. Otra cosa que históricamente nos hablaron allí, el personaje se llamaba Gonzalo Carranza, y en Cádiz el apellido Carranza estaba muy ligado al franquismo, porque me parece que había un general allí en la avenida Carranza y demás. Entonces, claro, todo eso, al llegar allí, pues le cambiamos el apellido. Claro. Llamó Gonzalo Medina. O sea, al final el proceso de documentación también como que te enseña cosas que se quedan en la peli al final. Entonces, bueno, todo lo que pudimos investigar y todo lo que se pudo hacer, ese proceso tanto en el verano como, Sí, como en otros proyectos. Jaguar, como Jaguar, Malasaña, 45 revoluciones. El proceso siempre es el mismo, es leer muchos libros sobre la época, ver documentales. En el caso de 45, pues escuchar mucha música sobre la época. Siempre suele ser los mismos pasos. Claro. Bueno, pues el mayor problema que nos encontramos, o hándicap, o reto a solucionar, era cómo solucionar el paso del tiempo en los viñedos, porque la película empieza cuando él llega a los viñedos, digamos que bueno, pues que está todavía casi sin hoja, es una época temprana y no hay ni fruto ni hoja ni nada. Entonces, según va transcurriendo la historia, pues esos viñedos van evolucionando, la uva va creciendo e incluso luego contamos el proceso de la vendimia para hacer elaborar el vino y demás. Entonces, claro, las películas se ruedan siempre en continuidad, en 4 o 5 semanas, pero en este caso tuvimos que partir el rodaje, hacer una primera semana de rodaje con los viñedos en primavera antes de que tuvieran mucha hoja y fruto, y luego continuar el resto de rodaje pues a partir de agosto y septiembre, pues que para poder contar y reflejar el proceso de la vendimia y demás. Y bueno, pues aparte de esto, pues el mayor problema con el que te enfrentas a la hora de hacer una película de época es pues cómo afrontar el rodaje en las ciudades o como están ahora, pues cómo camuflar o cómo adaptar todos los elementos modernos que hay y bueno, pues adaptarlos y poder aplicarlos al rodaje. Porque aunque una localización, una casa, una fachada, una calle, pues obviamente te puede valer, pero bueno, siempre hay rótulos, carteles, farolas, elementos muy modernos que hay que evitar o hay que tratar de integrar en la imagen. Cuando no se puede, pues hemos tirado mucho en decoración, en elementos de decoración, atrezo, en rodaje, pero también ha habido un proceso muy importante de postproducción digital, de borrado de elementos, de integración de nuevos de imágenes a las imágenes rodadas. Y bueno, ese también ha sido a la hora de preparar el rodaje, ir a localizar y pensar la preproducción, pues ha sido un hándicap también importante que hemos tenido que ir solucionando. Se nos planteó sobre todo el tema de la construcción de la bodega, porque claro, tenemos que también narrar el proceso de construcción de una bodega, de un solar a una bodega terminada y que luego además arde y prendemos fuego y acaba quemándose. Entonces, encontrar el lugar y la manera adecuada para hacer esta construcción de esta bodega, pues fue también un proceso complicado en la preproducción. Más que el gran volumen de planos, ¿verdad? No eran nosotros recrear, sino quitar. O sea, realmente tú lo que haces es quitar lo que no debería estar en esa época. Es decir, todo se rueda
Pues en la época actual, hombre, desde luego lo atrezan de otra forma, pero luego tú tienes que quitar pues todo tipo de aires acondicionados, farolas que en esa época no eran así, los semáforos, a lo mejor letreros de tiendas que tampoco tienen ese look. Y entonces fundamentalmente pues era eso. Nuestro trabajo fundamental fue quitar en todos los planos que eran en exteriores, en viñas, por ejemplo, pues eran viñas que tenían este sistema ahora tecnológico que como que se vendimian solas, pues todo eso lo tienes que quitar todas las antenas, las estas de móviles, todo eso no debía estar. Y ese fue la labor, o sea, la mayoría de los planos consistía no en poner, sino en quitar cositas. Sí, luego, perdón que me interrumpa, luego hay otra cosa, y es que, igual que hemos hablado de la bodega estaba en un sitio muy céntrico de Jerez. Entonces, no solo se trataba de construir la bodega, sino de limpiar esa zona de Jerez enfrente de la catedral para colocar la bodega. Igual, son pocos planos, son planos que están picados, la cámara está a cierta altura. Y, bueno... Nos adentramos un poco en la historia que sucedió en 1958 con el fin de dejaros con ganas de ver la película. Para ello, os contaremos brevemente la historia de sus protagonistas. Lucía Vega es el eje sobre el que gira la historia. Es una muchacha apuesta y trabajadora, ya que se encarga de los viñedos de su familia. Los negocios familiares la llevaron a comprometerse con su prometido Hernán. Hernán, por así decirlo, el villano de la película, cuando vuelve de viaje, se lleva una gran decepción por parte de su prometida y de Gonzalo, su gran amigo. Más tarde, se produjo un terrible acontecimiento que cambiaría las vidas de los protagonistas. Ojalá pudiera controlar mis sentimientos. Ojalá pudiera amar a otra persona que no fuera Lucía. Pero no puedo. Lo que hizo que Hernán aprovechara la ocasión para desarmar la historia de amor que el verano había sido capaz de unir. La tercera persona y la pieza fundamental de este triángulo es el joven y apuesto Gonzalo, uno de los mejores arquitectos de la época y el encargado de la construcción de la bodega de Lucía y Hernán. ¿Usted qué ha venido a hacer aquí? He venido a diseñar la nueva bodega de Hernán Ibáñez. ¿Lo conoce? ¿Es arquitecto? Sí. En paralelo a esta historia, nos encontramos la desencadenante de la anterior, que sucede en el presente de la película, es decir, 1998. Uno de los protagonistas nos resulta familiar, y es que es el hijo de Gonzalo Medina, llamado Carlos, quien quiere averiguar la verdad sobre su difunto padre. Para ello, cuenta con la ayuda de Isabel, una periodista recién titulada que empieza a trabajar en el Diario de Galicia, donde se hace con varias esquelas que a lo largo de toda su vida Gonzalo le escribió a Lucía. La casa de Bernarda Alba fue una obra publicada alrededor de 1939. La más pequeña de las hijas de Bernarda se llamaba Adela, como en la película la hermana pequeña de Hernán. No coincide solo el nombre, cosa que no es casualidad, sino que se inspiraron en ese personaje para crear el de la película. Ambas comparten el mismo carácter y la forma de ser, además de tener el mismo final: la muerte. En el caso de Adela, de la casa de Bernarda Alba, se suicidó cuando su madre le dijo que Pepe, el romano, estaba a la vez con su hermana y con ella. Y en el caso de Adela, de la película El verano que vivimos, su muerte se debe a que descubrió por sorpresa la relación de Lucía y Gonzalo.
En 2007, Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés fundaron una de las más importantes productoras españolas, a la que llamaron Bambú Producciones. A lo largo de toda su trayectoria, esta productora ha sido capaz de elaborar hasta el momento 32 productos audiovisuales. A cada uno se le ha dedicado su respectivo tiempo y dedicación. Todas las películas y series que Bambú ha gestado son bastante reconocidas por el público. Una de las más recientes es la famosa serie de Netflix Las chicas del cable, la cual se ha hecho especialmente reconocida en todo el mundo. Si estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino. Aquí no nos estamos reeducando, nos están torturando. Yo creo que es más cercana a Velvet o a las chicas, pero... Y ahí también hubo mucho asesoramiento. Imagínate, pues en Gran Hotel cómo funcionaba un hotel, pero me pareció muy bonito, por ejemplo, si os fijáis en Bambú, son muy enamorados de la fotografía, y lo que es muy bonito es ver a veces cómo nacen las historias. Y por ejemplo, Ramón, que es el creador de muchas de las series, Ramón, Tere, Gema, pues a veces con una idea tan pequeña como una foto se imaginan una historia. Y la verdad que, por ejemplo, Velvet nace de una foto de Catalá Roca, que son 4 mujeres al ganchillo, que van por Gran Vía, creo recordar, no sé si en Gran Vía o en Barcelona, tengo mis dudas del origen de la foto. O de dónde nace la estética un poco de Gran Hotel, pues al final es un cuadro de Sorolla, de mujeres en la playa en San Sebastián. Y yo creo que ese punto a veces de generar una historia a partir de una imagen, la verdad que es de lo más curioso por decirlo así, de Bambú. Y después buscamos una estética que, aunque no sea enteramente realista, en Velvet, por ejemplo, si os fijáis, es muy importante el Art Deco, y realmente llevamos una estética, incluso en los coches, que es mucho más americana, ¿no? Y el Art Deco estaba en Madrid, pero nosotros lo hacemos así para que incluso, y yo creo que fue también Gran Hotel de las primeras series que se empezaron a vender muchísimo fuera. Tiene que ver mucho también con la globalización y cómo lo vendes. En cambio, Las chicas del cable optamos por algo mucho más francés, mucho más parisino, por decirlo así, ¿no? Intentamos que no todas las series sean iguales, intentamos que no todos los universos sean iguales, cómo evolucionamos, que yo creo que en una profesión creativa siempre está bien, no quedarte con lo que ya sabes hacer, sino buscar siempre otras cosas, ir aprendiendo. Esta frase les ha hecho crecer, pero para ello se han esforzado un montón. Y es que han estado 3.781 días sin ver el sol, escribiendo 51.745 diálogos. Todo sacrificio tiene su recompensa, y gracias a esto han conseguido producir 44.265 minutos y crear 721 personajes. Mucho número, ¿verdad? Pues no acaba aquí. Lo más importante de todo es que han conseguido conquistar a más de 50 millones de espectadores en todo el mundo. Bueno, sí, más o menos esto fue una idea de Ramón, que es el productor ejecutivo de la peli, también uno de los compis que escribió la película, que bueno, él pensó que Alejandro podría hacer la banda sonora y yo creo que quedó espectacular. Entonces, bueno, que iba muy bien con el tono de la peli. Claro, le hizo la propuesta, yo creo que le llevó un montaje previo de la peli, vieron la película, a Alejandro le encantó, sí. Y bueno, a partir de ahí empezaron a componer y bueno, yo creo que la banda sonora es increíble. Sí, de hecho creo que, quiero recordar que nos contó Ramón que tuvieron que ir a su casa a Miami a enseñarle la peli, el primer montaje de la peli, y que el tío le gustó tanto la peli que empezó como a componer ahí mismo. Y porque él llevaba muchísimo tiempo queriendo escribir una canción para una película y hasta ese momento nadie le había propuesto algo así, entonces para él pues fue como un regalo y la verdad que lo cogió con bastante cariño, con bastante ilusión. Y acabó con un Goya. Acabó nominado al Goya, sí. Claro. De verdad, sí, o sea que para él fue todo... La verdad que estaba muy competido. Al final se lo llevó Rosalén, creo, ese año, pero... Sí, creo que se lo llevó Rosalén. Pero bueno, que joder, una nominación ya es la hostia. Exacto. En Bambú, cada producto creado es único. El origen de las esquelas se remonta a la época del hombre prehistórico, en concreto a la época de los neandertales. En varias excavaciones se han encontrado fosas rudimentarias donde se observan esqueletos acompañados de distintos objetos como vasijas y algunos instrumentos de caza.
Las pinturas rupestres que impregnaban en paredes rocosas donde ya había una creencia de vida después de la muerte, observaban esta como el paso de la vida terrenal a una espiritual. La tendencia de dar ofrendas a las personas fallecidas surgió en China y Egipto. Esta costumbre fue adoptada por los árabes tiempo después, alrededor del siglo VIII. Unos años más tarde, esto se extendió a través de los árabes por la península ibérica. Estos rituales aparecen por la necesidad que tiene el ser humano de preparar y despedir a sus seres queridos, pero también por contar con la satisfacción de la permanencia del espíritu del fallecido entre nosotros. Estos ritos han estado condicionados por diversos factores como las creencias religiosas y la forma de afrontar la muerte de cada cultura. Es por esto que cada sociedad tiene una visión diferente sobre este fenómeno. Bueno, a ver, nosotros ya llevábamos aquí en Bambú, llevábamos cosa de un año. Sí, un año trabajando en el Departamento de Desarrollo de Bambú y bueno, surge la oportunidad de escribir la peli, ¿no? Sí, ¿Cómo fue? surge casi al mismo tiempo que el otro proyecto que también escribimos, que es Malasaña. Y en este caso, en el caso del verano, llegó pues por parte de Ramón y Gema, que son los otros compañeros junto a Javier Chacástegui, los otros compañeros guionistas. Bueno, nos comentaron un poco cuál era la idea que ellos más o menos tenían para la película, para empezar a trabajar y nada, y nos pidieron que nos sentáramos a hablar y a desarrollar un poco esta primera idea que ellos tenían en la cabeza. Claro, yo creo que el proyecto surge a raíz también de una noticia que sale en el Diario de Galicia, de un señor que llevaba escribiendo a su mujer fallecida durante 20 años, escribiendo unas esquelas para contarle cómo iba su vida, cómo iban sus hijos y demás. Entonces, esta idea fue un poco inspiradora, en el sentido de que fue como la idea que disparó el origen de la película y a partir de ahí pues empezamos como a ver en qué época podría suceder, en qué marco, en qué sitio podría suceder y entonces, claro, encontramos como el marco de Jerez y demás y bueno, a partir de ahí se fue construyendo la película, pero vamos, básicamente Todo nace de la noticia real esta de... Nace la noticia real y de nuestra posición aquí en la productora en Bambú, que bueno, es una productora de series, pero que es verdad que se aventuró como a este proyecto de peli y bueno, la verdad que estamos súper contentos. Efectivamente, la idea original de la película está basada en unas esquelas que un hombre de Galicia le escribía a su difunta esposa. Querida Lucía, aquella era la primera vez que mis zapatos pisaban la tierra del sur. Toda esa gente trabajando en los campos, sentir su calor, todavía puedo oler aquel viento. Necesito verte. Sigo teniendo polvo manchándome los zapatos. Sigo varado en aquel verano de 1958. Éramos como una gran familia. ¿Qué ha pasado con todo aquello? Ya falta menos para encontrarnos. Quien aceptó primero trabajar en la película fue Blanca Suárez. Luego se incorporaría al reparto de la película la joven actriz Guiomar Puerta. El resto del reparto se unió de manera progresiva. Bueno, en el verano que vivimos, una anécdota de las que siempre contamos, que bueno, no tiene que ver con la época, pero fue una anécdota de rodaje, fue cuando rodamos toda la parte de Galicia, que es como un islote donde está la casa de Carlos y de Javier, la casa que está como en una islita. Cuando rodamos allí es una isla que está conectada por la tierra solo como por un punto y entonces cuando sube la marea la isla queda totalmente aislada. Entonces estuvimos una jornada entera de rodaje rodando allí y se hizo de noche porque bueno, son muchas horas de rodaje, se hizo de noche y subió la marea y habíamos terminado de rodar pero no podíamos salir de la isla.
se quema en el interior. Sí. Y por fuera no, o sea, no hay un poco de fuego, pero no se quema, no se quema de verdad. O sea, dentro está hueco y es todo falso. Lo que se ve es sobre todo humo. Se suponía que es una bodega de hormigón, no prende, pero dentro sí, que es donde están los toneles y el vino, que es alcohol. Y dentro sí había fuego, y por fuera se veía sobre todo humo. Trabajar con fuego es difícil, porque corres riesgos tanto de equipo, o sea, a nivel humano como en cuanto al espacio, porque estás usando fuego real en un sitio que no está preparado, o sea, que en realidad es una bodega de verdad, con lo cual técnicamente también es compleja y laboriosa, sobre todo laboriosa. Esta historia de amor terminó con un fatídico final. Un incendio que provocó la separación entre dos almas gemelas. Este documental, como la historia de Lucía y Gonzalo, llega a su fin. Pero siempre nos quedará ese recordatorio de que ese amor perdurará en esta película. Un film inspirado por un hombre que mandaba cartas a su mujer fallecida y que gracias a esta película, su amor por ella quedará eternamente en el verano que vivimos.